Dios te bendiga nuevamente. Estamos terminando el libro de Job y la última vez terminamos el capítulo 39 y ahora estamos comenzando el capítulo 40 del libro de Job. Y en este libro comienza el Señor hablándole a Job y le dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contener con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Tú qué piensas? Creo que esto nos ha sucedido a todos. Creo que todos en ciertos momentos de nuestra vida hemos contendido contra el Señor. Hemos cuestionado su quizás no algo que él provocó, sino a lo mejor le cuestionamos el por qué permite que suceda esas cosas. Y a lo mejor nos volvemos como Job. Durante todo este libro hemos visto una conversación entre Job y sus amigos y cómo sus amigos lo juzgaron a él y cómo Job se defendía y cómo Job cuestionaba por qué por qué Dios le había abandonado, por qué Dios lo afligía. Y entonces en este capítulo vemos al Señor le dice, es sabiduría contender contra el Omnipotente. En otras palabras, ¿quién puede pelear contra Dios? ¿Quién puede pelear contra el Omnisciente, el Omnipotente que todo lo sabe, que todo lo puede, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra? ¿Quién puede contender contra el Señor? Y entonces Job le responde a Dios en el capítulo 40, versículo 3, y dice, en el 4, perdón, y dice: he aquí que yo soy vil, que te responderé, mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. O sea, Job, como Isaías cuando tuvo ese encuentro con el Señor cara a cara, ambos están reconocen su pequeñez delante del Dios omnipotente. Ambos tienen esa actitud de humildad. Ambos se ven como lo que somos los seres humanos, bien chiquititos delante de Dios. Y entonces, ya estando delante del Señor, Job se queda callado y le dice: no puedo responderte, no sé qué responderte, aquí yo soy vil. Reconoce, como todo ser humano, que no hay justicia, no hay justo, no hay justicia tal para contender contra aquel que es santo, para contender con aquel que es la justicia hablada, ¿no? Entonces, en el versículo 6 de este capítulo, Dios le responde a Job y le dice, desde el torbellino donde él se estaba manifestando y le estaba hablando, y le dice: cíñete ahora como varón tus lomos. Importante ver también, antes de pasar a la respuesta del Señor, ver cómo Job, en medio de toda esta conversación y de todo lo que Dios hizo ver que él era, él descubre su orgullo y expresa su vergüenza. Entonces, muchas veces cuando una persona se crea altiva, la escritura dice que junto con la altivez viene la caída. Entonces, a veces cuando nos portamos muy altivos, muy orgullosos de nosotros mismos,
Dios nos va a hacer ver en el camino que estamos teniendo orgullo. Entonces lo que Job vivió, se creía justo y era realmente una persona justa, el Señor mismo lo dijo, pero en medio de su prueba, él aborda cierto orgullo, cierta altivez de esa justicia que él creía vivir y la vivía, pero hay ese hilito pendiente que te tiene en caer al orgullo. Entonces creo que a veces nos creemos más de lo que somos, ¿no? La escritura también nos advierte a no tener más alta autoestima de la que debemos de tener de nosotros mismos. Y creo que Job a través de esto reconoce que había cierto orgullo en él y se reconoce vil delante del Señor. Él se avergüenza de realmente, se da cuenta que estaba cometiendo una injusticia con el Señor, ¿no? Porque estaba juzgando a Dios, y entonces él se avergüenza y se arrepiente. Esta actitud vamos a ver que tiene mucho que ver con su próxima restauración. Una actitud, la escritura dice: un corazón contristo y humillado, el Señor no lo desprecia. El Señor lo toma en cuenta, el Señor usa ese quebrantamiento de corazón para restaurar las vidas. Excuse me. En el versículo 8 dice: ¿invadirás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Cosas fuertes, palabras fuertes que el Señor le estaba hablando a Job, pero el Señor le estaba queriendo hacer a Job entender, ¿no? Para que realmente su corazón, dice la psicología, que para que una persona produzca un cambio de actitud, debe de haber conexión entre el lado del cerebro, que es el lógico, y el lado del cerebro, que es el emocional. Entonces, para que haya un entendimiento y refleje un cambio físico, o no físico de carne, sino un cambio que se pueda ver, es necesario que haga una conexión entre ambas, que haga ese clic. Entonces el Señor estaba queriendo hacer ese clic en Job, estaba queriéndole hacer ver: mira, todo tus justificaciones, estás cayendo en querer condenarme a mí para justificarte tú. Fuerte, poderoso, una flecha que te atraviesa la mente, el corazón, a mi parecer. Y en el 9 dice: ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira todo altivo y abátelo. Si ya le estoy diciendo, o sea, si ya te estás poniendo en el papel de que me estás juzgando a mí, pues ya ponte a juzgar a todos los demás. Y bueno, tremendo lo que el Señor le empieza a hablar, y aún le comienza a hablar acerca de estas grandes bestias. Dice aquí en el 15: he aquí Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre.
su cola mueve como un cedro. Y bueno, se cree que Behemoth es un hipopótamo, se cree. También más abajo en el capítulo 41 dice, sacarás tú al Leviatán, cuerda que le eches en su lengua, pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada, multiplicará el ruegos para contigo, te hablará el lisonjas, hará pacto contigo. Entonces ese Leviatán se cree también que es un cocodrilo, se cree. Y entonces empieza a hacer esta tipología de estos grandes animales fuertes, feroces, prehistóricos, todo lo que le quieras poner, porque Él es Señor de todos y de todo, y empieza a hablar de ellos. En el versículo 11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Entonces otra vez, Él es el Señor de todo. Es que yo pongo notas en mi Biblia, entonces me toca leerlas. Es mejor dejar las quejas y someternos a su voluntad. Puse ahí en la orilla de mi Biblia. Entonces, en el 25 dice, de su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Entonces podemos ver, ¿no? Todo el Señor le hace reflexionar acerca de que cómo Él espera controlar o juzgar, sí, y le hace ver su poderío. Le dice, mira, ¿acaso tú puedes controlar estos grandes animales? Y lo hace ver eso, ¿no? Entonces en realidad veo yo en este capítulo y en esta enseñanza de Job lo que él vivió, que realmente se puede ilustrar con lo que nosotros muchas veces vivimos también, pruebas, pero en medio de las pruebas nosotros muchas veces lo que hacemos es quejarnos y quejarnos, ay Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué tú permites esto? ¿Y por qué si yo soy tu hija? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Las quejas, pero en realidad es mejor dejar las quejas de lado y someternos a la voluntad de Dios, ¿no? Si nos sometemos a la voluntad de Dios, estoy segura que Dios nos va a enseñar otro panorama, otro ángulo de los problemas que estamos viviendo, y los veremos diferente y podremos ver a lo mejor el paisaje completo del cuadro completo, ¿no? Cuanto a lo mejor solo estamos viendo que está oscureciendo y no vemos el paisaje entero de lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces a lo mejor en vez de quejarnos tanto, decir, Señor, no sé por qué está sucediendo esto, pero me sujeto a tu voluntad, me rindo a tu voluntad, te pido que me ayudes, te pido que me enseñes, te pido que me dirijas, te pido que me guíes, te pido que tomes control de mi situación, de mi vida, de mi circunstancia. Creo que esa es la enseñanza que nos deja este libro. Y bueno, también en el capítulo 42 vemos el arrepentimiento de Job, y vemos cómo le responde a Job al Señor, y le dice en el capítulo 42 verso 2, y le dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Tremendo, ¿verdad? Darnos cuenta de que no hay pensamiento que se esconda de Él. Y también
puedes probar aquí en este libro aquel versículo que dice que Dios pesa las intenciones del corazón. Entonces él estaba pesando de que Job estaba por justificarse a él, hasta Dios estaba ya condenando. Entonces dice que él conoce los pensamientos y que no hay pensamiento que se esconda. En el 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mira lo que está diciendo él en el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estamos hablando de un hombre temeroso de Dios, recto, que así lo describió el Señor en el capítulo 1, un hombre temeroso de Dios, recto, justo delante de él, un hombre que vivía para agradar al Señor, que tenía el temor de Dios en su vida día a día. Y mira que dice aquí, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aún aquellos que creemos que conocemos al Señor, que servimos al Señor, que desde la juventud le dedicamos nuestra vida, aún nosotros caemos en lo que Job, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que quiero decir es que hay mucho más que conocer del Señor, que nunca creamos que ya le conocemos lo suficiente. Siempre hay más que el Señor nos va a enseñar de Él. Siempre hay más de su grandeza, siempre hay más de su misericordia, más de su perdón, más de su bondad, más de sus planes, más de sus pensamientos que nosotros no alcanzamos a entender, como es el caso de Job, que no entendía lo que pasaba, más de su voluntad que no comprendemos muchas veces, pero es mejor someterse a su voluntad que vivir quejándose. Entonces dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, dice, le dolió realmente darse cuenta que no era tan justo como creía. Le dolió despertar a la realidad de que necesitamos a Dios día a día, y creo que es nuestra realidad de todos. Creo que todos, cuando nos damos cuenta de que no somos lo suficientemente justos y nunca lo seremos sin su ayuda, que no somos nada, entonces nos volvemos así de chiquititos. Y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros ofensivamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que en el capítulo 42 del 1 al 6 vemos la oración de Job, que se arrepiente, y que al mismo tiempo a él arrepentirse y al Dios ver ese cambio de actitud de Job, lo restaura y comienza a tratar con los amigos que lo estaban juzgando. En el versículo 7 vemos que se refiere a Elifaz y a sus otros 2 amigos, y les ordena que traigan estos animales para que se haga un holocausto, y que Job ore por ellos, perdonándolos.
para que el Señor no trate, dice, ofensosamente con ellos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que entiendes? Mira el respaldo, la restauración del Señor, el respaldo que viene otra vez sobre la vida de Job y la justicia que Dios hace con Job, porque esos amigos lo estaban condenando y creían que él estaba pasando esa prueba porque había pecado, pero entonces Job se defendía y decía no es así, y él le tocó en su prueba a sentir ese desprecio de las personas, ese desprecio de sus mejores amigos, ese sentirse juzgado, todo eso. Pero aquí la gracia de Dios, el favor de Dios se vuelve a Job, lo restaura su buen nombre, y va y habla con estos amigos y les dice: traigan estos animales y a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. O sea, yo no sé, pero yo puedo ver aquí, no sé, ese respaldo de papá Dios con sus hijos. Porque cuando la gente te juzga sin haber alguna razón de peso, sin tener la razón, te juzgan, Dios va a hacer que esas personas que te han juzgado tengan que tragarse sus palabras. Y dice la Biblia que cuando alguien está portándose mal contigo y tú reaccionas justamente, acumulas ascuas sobre su cabeza. Y entonces, ¿qué pasa? Vergüenza sobre su cabeza viene sobre ellos. Y es lo que pasó aquí a los amigos de Job. Vergüenza vino sobre sus cabezas, y no solo eso, les mandó el Señor: vayan y ofrezcan esta ofrenda por vosotros. Y mejor es que Job ore por ustedes para que yo no actúe esa palabra me cuesta, afrentosamente, por cuanto habéis hablado de mí con rectitud, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Entonces, moraleja: cuidado con lo que hablamos con los hijos de Dios. Mucho cuidado cómo juzgamos a un hijo de Dios. No vaya a ser que Dios venga y nos haga tragar nuestras palabras y ir a dar esas ofrendas de arrepentimiento, pidiendo la oración y el perdón de aquella persona que hemos ofendido. Y entonces en el 9 dice que fueron Eliafaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que le aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Qué tremendo. El poder también de la oración, ¿no? Porque aquí podemos ver que al él orar por sus amigos, Dios le restaura todo lo que le habían quitado cuando él oró por sus amigos. Entonces es que el Señor le restaura todo lo que le habían quitado. Lo que nos lleva a apreciar que una relación recta con Dios nos asegura
una vida de abundancia, una vida donde Dios es tu Jehová Jireh, una vida donde a lo mejor no tienes un palacio y muchas riquezas, pero ciertamente no te faltará el pan en tu casa. Y así vamos al versículo 13. Y dice, déjame ver, en el 11, dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes la habían conocido y comieron con el pan en su casa y se condolocieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Le multiplicó todo y le dijo, bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Yo no sé si a ti te habla esta palabra, pero a mí me habla mi corazón. Creo que Dios quiere bendecir nuestras vidas una vez que nosotros reconocemos que a lo mejor había orgullo en nuestra vida al cuestionar a Dios, cuando nos sometemos a su voluntad, cuando el arrepentimiento nos lleva a la restauración con el Señor, y cuando vemos y nos damos cuenta que realmente nuestro conocimiento es nada delante del Señor, somos chiquititos, cuando reconocemos nuestra necesidad por Él y nos damos cuenta de que estamos actuando mal, cuando bendecimos a los demás aunque nos hayan dañado, cuando oramos y los soltamos para que ese perdón no se vuelva en una cadena que te ate a ti. Entonces cuando Dios sana y restaura, es que yo puse acá, Dios sana y restaura es el retorno de la cautividad en el hebreo. Entonces literalmente cuando la frase de que Dios sana y restaura a Job es el retorno de la cautividad. Entonces imagínate la historia así: Satanás vino a traer cautivo los bienes de Job, todo, le quitó todo y lo metió a él en una cárcel de dudas, en una cárcel de emociones arriba y abajo, lo metió cautivo. Pero cuando el Señor viene y lo lo sana físicamente, lo sana emocionalmente, porque al Job orar por sus amigos nos habla una sanidad interior, lo sana emocionalmente, físicamente, lo restaura como era antes, le restaura sus bienes el doble, le devuelve el doble de hijos. Es el retorno de la cautividad. Entonces en esta tarde, regresa de tu cautividad. En esta tarde, perdona. En esta tarde, arrepiéntete si ha habido altivez, orgullo con el Señor. Pidámosle perdón. Digámosle, perdóname, Padre, perdóname. Porque he hablado lo que no sé, como Job lo decía. Perdóname porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos pueden ver que estaba mal.
Perdóname, Señor, porque créeme que hay un vínculo en el cambio de actitud de tanto de Job como nuestro, que nos va a ligar a la restauración. En el cambio de actitud hay un vínculo con la restauración. Tómalo. Y el perdón, por supuesto, trae restauración, trae bendición para nuestras vidas. Este fue el gran libro de Job. Este fue el gran final, el retorno de su cautividad. Fue un gran libro. A mí me habló mucho. Yo te animo a que si tú quieres ver los videos anteriores, los busques en YouTube. Búscame como Karina Yada y suscríbete y regálanos un like. Suscríbete, ponle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos y busca con un corazón abierto, un corazón que está a la expectativa de siempre encontrar un tesoro en la palabra de cada video. No soy yo, es la palabra de Dios. Abre tu corazón para que algo de su palabra te ministre como me ministra a mí. Créeme que salimos ganando. Dios te bendiga, que tengas una linda tarde, un lindo día, donde quiera que estés, una linda noche. Y estaremos comenzando el libro de los Salmos. No te lo pierdas, es un libro de la colección de las alabanzas, de las oraciones, de los clamores al Señor. Lo estaremos viendo próximamente, así que no te pierdas el próximo video. Amén, que Dios te bendiga, un abrazo a la distancia y espero que estés bendecida. Amén.